¿Quién es el que se va de la iglesia? Amo a Dios, pero no a la iglesia. ¿Creen que pueden tener como algún tipo de crecimiento espiritual? O sea, Yo creo que si realmente se dice puede que crecer de ama a esa Dios y no ama a forma. la iglesia, no ha conocido a Dios como tal todavía, no ama a Dios. Eso es como amar un campo de fútbol sin amar un balón. La iglesia somos tú y yo, y cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, si no te gusta la Exacto. iglesia, básicamente... Bienvenidos. Bienvenidos. Que no me queda. Qué falta de ánimo, qué falta de Welcome to Miami. Welcome to Welcome. podcast. Me acordé de Vamos la a canción dejar estos esa. teléfonos por acá porque no somos amantes de la tecnología. Mentira. Trabajamos con eso. ¿Qué creen que vamos a hablar hoy? Y no sé. Bueno, sí saben porque en el título está. Sí, igual. exactamente. Ya está en el Y Sí, creo sabemos. que es algo que todos hemos escuchado de ¿Pero alguien quién? alguna ¿Quién es el vez. que se va? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién es el que se va de la iglesia? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. O vamos a preguntar a la gente. ¿Qué piensa la gente cuando está viendo el inicio del capítulo de quién es el que se va de la iglesia? Hay gente que dice, wow, ¿seré yo? No, no creo. No entendí. Yo Lo tampoco siento, me entendí. perdí. O sea, que la gente se pregunta, me voy de la iglesia, ¿quién de nosotros cuatro se irá? La gente no se preguntará. No creo. Ya entendí. Sí, sí entiende el punto, pero es como el, me voy a la iglesia, Pero- ay, lo quiero ver, o sea, es como que es, alguien se vaya a ir. Ya entendí, claro, ya. El título debería ser uno de los cuatro se va de la iglesia. No. Para la gente, Nah. la gente Nos entra más rápido despedimos, así. Uno se va de... no, La gente ok. entra más rápido así. Mira, o sea, yo oigo eso, nos despedimos, uno se va de la iglesia y yo digo, ok, o sea, ya no va a seguir más a Dios. Porque, o sea, irse de la iglesia es irse del cuerpo de Cristo. ¿Sí me hago entender? Sí. Ujú. Claro, No tiene ningún No, sentido. no de un building, de un edificio. Ajá. sí. Building. Pero creo que Wow. todos hemos escuchado eso de alguien cercano en algún momento. O el entorno. Sí. Como Sí. que, y escucho mucho de, por ejemplo, amigos y gente externa que no conoce a Dios. Es como que, bueno, ay, sí, yo amo a Dios, pero, ay, yo no quiero ir a la iglesia. También hay mucha gente Sí. que Sí. piensa de esa forma. Muy común, la verdad. Es muy común, sobre todo en las personas de esta generación. No sé por qué esta generación le ha agarrado como cierto, es que no sé si decirlo así, pero como cierto alejamiento a la iglesia. Sí. Y muchas dicen ser como que quieren Dios, pero la iglesia de lejitos. Muchas, Muchas. Muchas, y bueno, muchas personas en general. Ujú. Muchas Sí. personas. Sí. Sobre todo en la Exacto. actualidad. Sí, Siento sí, que es más que verdad. antes. Sí. No, Y está también el otro punto, ¿no? De las personas que capaz es de otra generación, fue a la iglesia, pero tuvo malas experiencias, malas vivencias, entonces ya como que yo busco a Dios a mi manera, Sí. yo busco a Dios en mi casa, y es como que Yo con tengo, esto somatizan yo tengo mi el no relación ir a la con Dios iglesia. de mi forma. Sí, sí, yo creo, yo Eso, creo en Dios eso es muy a mi común. manera. A mi manera. Yo creo en sí. Dios a mi manera. Sí, exactamente. Yo también creo que muchas personas dicen que no van a la iglesia o creen en Dios pero no en la iglesia porque lo ven como religiosidad. Y, o sea, lo Eso. escuchaba mucho, de También. hecho, ayer. Y es O como una secta. Como que no, es que es como un fanatismo. Entonces, por eso yo no lo hago. Mientras que hay otras personas que entienden el propósito de por qué obviamente vamos a la iglesia. Pero hay que entender que si no queremos la iglesia y queremos tenerla lejos, obviamente la iglesia no es el edificio. La iglesia son las Exacto. personas. Somos tu iglesia. Esa canción es súper chévere. Sí. Queremos en la luz. La cantamos hoy. Bueno, la canté. Tú no solo, la iglesia. La iglesia. La iglesia cantó No, la la iglesia. iglesia, ¿verdad? Ay, No, no, no. Dylan. Chamo, ya te No, sé muy cuál. mala, muy mala mía, muy mala mía. Muy mala Sí. mía. No, no, no. Pero Muy mala mía, muy ¿ustedes mala mía. creen que la gente que dice eso, o sea, ¿Qué cosa? que pero dice conmigo. tipo, No, ay, qué feo, mano. amo la iglesia, pero, o sea, perdón, y que amo la iglesia. Hmm. Amo a Dios, pero no a la iglesia, ¿creen que pueden tener como algún tipo de crecimiento espiritual? O sea, Yo creo que si realmente se dice puede que crecer de ama a esa Dios y no ama forma. a la iglesia, no ha conocido a Dios como tal todavía, no ama a Dios. Eso es como amar un campo de fútbol sin amar un balón. Wow, qué profundo. O sea, no vas a Dylan jugar. 2025. Esto está bueno para un hoop, ¿oíste? Ah, no, tremenda frase. O sea, porque nunca, claro, el balón realmente entrar al juego, no estar nada más en la Parte, cancha. Wow, mira, ¿eh? Exacto. Ajá. Ah, Paola, Bueno. sabe. Sí, no, está bueno porque es verdad. O sea, realmente con las personas es que se prueba nuestro carácter, la forma de Como Marte ser, sin los un roces. Tross. Imposible, loco. Ok, ¿Cómo prosigamos. ¿Cómo un qué? Escuché troz. Ya, seguimos. Oh. Seguimos. Sí. Seguimos. Pero yo creo que también eso es importante, o sea, la comunión.
Sí. Y es cierto, creo que si tú dices amar a Dios y no amas a la iglesia, que se supone que es tu prójimo que tienes al lado, cuando vas a un lugar en específico, cuando vas a un local y no convives con las personas, también es como, o sea, Voy a poner un claro ejemplo de cómo lo pudiese ver Dios, ¿Ok? para que los que no entienden, nos están escuchando y viendo. Es como que tú le digas a una mamá que amas a esa persona, pero no ama a sus hijos. O sea, la mamá no se A siente tus hermanos, amada. entonces. No, a sus hijos. Es como cuando una persona viene y dice, yo te amo a ti, pero esa persona tiene hijos. Entonces a tus hijos nada que ver. ¿Sí me explico? A los hijos de esa persona que dicen amar. Creo que- sí, o sea, creo que el contexto es como, o sea, una madre que no quieren a sus hijos, o sea, por ejemplo, Exacto. tiene sus hijos y lo tratan mal, esa persona se va a doler porque dice, no quieres a mi hijo. Precisamente. Entonces, O sea, si si le me dices que quieres lo a ama, mí, No va a sentir que la ama realmente. exacto. Porque exacto. sus hijos fue lo que pasan a dije, ser tal cual. básicamente... Sí, yo lo entendí, Brian. Sí, no, yo también O sea, te sus entendí. hijos, Fue tal cual lo que dije. sus hijos pasan a ser como parte de ella, ¿me Sí. entiendes? O- Entonces, como amarla a ella, sin amar a sus hijos, Ella no va a sentir ella no que se va a realmente la sentir ama. realmente que la ama. O Sí. también, o Exacto. sea, que en este caso del padre, hablando de un hombre, porque Ajá, ya exacto. que Dios es nuestro padre, es como tener más hermanos, amar a tu padre, pero no amar a tus hermanos. O En sea, parte, porque sí, en es este buen ejemplo, sí. contexto Sí, somos hermanos. Sí, está No, muy no claro. son unos extraños, no Exacto. son, los hijos de él, no, son nuestros hermanos en Cristo, Claro. obviamente. Exacto, y tampoco quitamos la idea de que, o sea, hay iglesias que hieren. O sea, Claro. sí, Sí. hay iglesias que han herido a personas y eso no queremos ocultarlo ni pasarlo, pero siento que ya llega un punto en que la gente como que se agarra de eso. Y es Sí, como que... excusas. Exacto, y también tienen que ver si esa herida fue ocasionada de forma intencional por alguien externo o si realmente fueron confrontados y se dieron por su confrontación. Un ejemplo. Porque hay gente que dice, no, es que me trataron mal, me dijeron que debía dejar esto. No sé, por ejemplo, estaba en fornicación y me dijeron que tengo que casarme. Y no Me quiero. fui. Me Sí, fui. Eso Me ya, fui por eso. eso ya es una... Va a ser una excusa, básicamente. Exacto, entonces lo toman como una herida, pero... Como lo mencionábamos, o sea, lo mencionaba el pastor, que buscamos a veces ir a una iglesia para ser aceptados y no transformados Uf, o Sí, confrontados. eso lo hablábamos. Y eso es una Ujú. verdad. O sea, Una buscamos triste estar Muy bueno cómodos. eso, muy bueno Cuando eso. nos dicen algo que es la palabra de Dios, ni siquiera es que es la opinión de un pastor, no, que es la palabra de Dios, incomoda. Entonces, no, como que aquí no es el lugar para mí. Creo que el Señor me está moviendo. Creo que Dios me el está Señor moviendo, teniendo me un está- trato conmigo Ujú. y es hora de que me mueva. Exactamente. Y está ligado realmente a muchas cosas más allá de creer que es la voz de Dios, porque muchas veces las personas utilizan la supuesta, y digo supuesta no porque la voz de Dios no sea real, sino que en esas personas muchas veces realmente no hubo un trato, sino que es ya como una especie de manipulación, o de hecho a veces como para evitar que te digan algo. O sea, ya con decir que Dios me dijo, ya es como que ya nadie ¿Quién me se puede puede decir meter con la nada. voz de Nadie se Dios? puede oponer porque es la voz de Dios o fue la dirección de Dios. Claro. Sí, realmente. Sí. Y algo también importante es que eso de, por ejemplo, lo que decía Brian, de que hay gente que se mueve de iglesia por eso, tampoco hay que decir como que no te puedes mover nunca de tu iglesia, te tienes que quedar ahí por siempre. Porque puede pasar de que te muevas de iglesia por situaciones que pasan en tu vida y Dios las coloca, pero es porque es el propósito. Pero, por ejemplo, una cosa que pase dentro de la iglesia que no te guste, que en el fondo sabes que está mal, porque yo siento que uno siempre sabe que no está bien, pero uno como que se agarra de que no quiere cambiarlo. Sí. Pero si te vas a cambiar de iglesia por algo que no te gustó, me parece ya algo medio excusa, medio que no es motivo como para tú decir, bueno, me muevo. Inmaduro. Porque si te vas a cambiar de iglesia, o nos vamos a cambiar de iglesia para englobarlo todo, siempre que veamos algo que no nos gusta, vamos a vivir de iglesia en iglesia. sí. Porque Claro. todas las iglesias se equivocan. La iglesia, a final de cuentas, es Somos del Señor, nosotros. pero está conformada por humanos. Y ¿Sabes los qué? humanos se equivocan. Ujú. Siempre va a haber algo que no te va a gustar en la iglesia porque está conformada por humanos. Y los humanos siempre van a equivocarse en alguito. Sí. Entonces, si siempre ves un mínimo error y de ahí me voy para otra iglesia, vamos a vivir siempre así. En una iglesia, 3 meses, error, pum, me voy para otra iglesia. En esa iglesia estoy, 3 meses, pum, error, me voy para otra. Y nunca terminamos conformando una comunidad con las otras personas porque nos vimos Ni moviendo. creando identidad. Total. Exacto. También creo que a veces pasa al revés. Es como cuando te asombras por otras iglesias y justamente entra en lo mismo de tu identidad.
Porque Empiezas a comparar empiezas a tu comparar congregación con la otra congregación. y al Exacto, final también. no es algo saludable, porque no te debes de ir ni siquiera por un asombro, porque al final cuando llegues a la realidad, o sea, todo evento, como decía el pastor Gustavo, el evento siempre se ve asombroso, increíble, pero el proceso es realmente donde está la prueba, donde ya se prueba, valga la redundancia, quiénes somos. Entonces es como, no nos podemos mover realmente ni por una de las dos razones, por asombrarnos por algo, porque algo nos impacte o por una conveniencia, o porque a veces ni siquiera tiene Uf. que ser que nos hayan tratado mal. Eso es. Exacto. Ese es un punto que quiero tocar así. Exactamente, a veces hay cosas detrás que no tienen que ver con me trataron mal. ¿Y por qué es tan importante, o sea, mencionar esto? Porque hoy en día las iglesias en actualidad sufren mucho de esto, porque la identidad en las personas, sobre todo en los jóvenes, es muy débil. Y esa debilidad viene también de la falta de intimidad con Dios, de no crear un vínculo y un compromiso con, en este caso, la casa que tú hayas elegido asistir, en la casa que tú hayas Ujú. decidido estar. Sí es saludable y de hecho en los tiempos de Pablo vemos como cada nación, Éfeso, Galacia, cada uno tenía su congregación y ahí permanecían en comunidad. Al final, la necesidad de irse a otro lugar tiene que ser realmente un propósito de Dios para algo realmente, no necesariamente con mayor, hablo de multitudes, sino que algo bien específico. ¿Por qué? Porque ya en el lugar en el que estás, créeme que puedes hacer muchísimo, siempre y cuando tú tengas la disposición Total. de aceptar lo que Dios quiere contigo en el lugar que estés. Yo me voy de la iglesia porque en la otra iglesia tienen cancha de fútbol. Sí. Y ese Wow. tipo de comentarios pareciera tonto. Pero, pero pasa. Pero como dice Realmente pasa. Paola, no todo es por heridas, Ujú. Sí, Sí. es cierto. sino por conveniencia. Por Y a mí me conveniencia. encanta asombro. una frase que hemos escuchado muchísimo en Infortemi y es no vivir por conveniencia, sino por propósito. Wow. Que creo que ya lo hemos comentado en otros podcasts, Sí. pero aquí entra ese tema también, porque hay muchos que se pudiesen ir de iglesia precisamente por eso, porque allá tienen una cancha de fútbol y aquí no juegan fútbol. O los chicos que se van porque allá hay mujeres y aquí no hay mujeres. Entonces, O se asombran por el local también. o se asombran Exacto. porque allá hay Sí. pantallas LED, aquí no hay pantallas LED. Allá hay Exactamente. luces, aquí no hay luces. Exacto. Ese tipo de cosas, la persona realmente no se está yendo porque tiene una herida, pero se está yendo por conveniencia disfrazada de propósito. Wow. De espiritualidad. Y eso, Espiritualidad. sí, y de propósito, porque lo Ujú. ligan al propósito. Y realmente el propósito, cuando uno realmente está caminando por propósito, incluso puede no sentirte como que estás muy a gusto, ¿no? Porque no Mm. necesariamente el propósito está ligado a la comodidad. Ojo, no Al necesariamente. contrario, al No, contrario. tampoco al contrario, porque es muy dependiente a lo que el Señor tenga contigo, pero no necesariamente está ligado a eso. Entonces, Claro. porque si pudiésemos decir que entonces el propósito es una manguangua y que todo lo que sienta de parte, todo lo que siento bien, vivir, Sí. es parte del O propósito. lo que te da paz. O No, todo es lo que que me si da te da paz, Y eso realmente, viene de Dios. imagínate, Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, créeme que no, aunque iba confiando en Dios por ser todopoderoso, tenía la inseguridad humana increíble, porque él venía, o sea, estaba saliendo de una tierra súper próspera, para quien no saben, que era Ur de los Caldeos, y literalmente tenía allí su padre, o sea, es como que tenía ya herencia, esto, o sea, tenía, ¿sí me explico? Sí. Y estaba saliendo, ¿a dónde? Les pregunto. No. Estaba saliendo no a Claro. conveniencia. No estaba saliendo como que, mira, voy a aquella ciudad que sé que es mejor y puedo hacer este tipo de negocio. No. Estaba saliendo únicamente porque estaba confiando en el propósito de Dios y no estaba en ese momento ligado a la conveniencia. Claro. Entonces, eso es algo bien delicado, Sí, ¿no? y normalmente que la gente también dice que la gente que se cambia por conveniencia lo disfraza como propósito, también luego ves los frutos a futuro. Creo que los frutos siempre hablan. Uf, los frutos. Entonces dice que frutos los conoceréis. exacto, dice que te mueves por una cosa y pasa el tiempo y sigues igual o hasta peor. Entonces, ¿dónde está el sentido? Porque ellos no te aman de un lugar a otro para que estés peor o para que te desvíes o te desconectes. Entonces, ahí tú también ves el sentido de las Y cosas. ojo, esto no es para, este mensaje, quiero aclarar, no es por si... Este podcast. Este podcast. Este podcast. No es por si te vas o no de la iglesia. Yo realmente pienso firmemente, como dice el pastor Gustavo, hay personas que se tienen que ir de la iglesia. O sea, y cuando digo a la iglesia me refiero a diferentes congregaciones. Ministerios, por así Sí, ministerios, congregaciones. Porque incluso a Estancan. veces son necesarios. Estancan sitios, estancan movimientos, estancan personas, estancan grupos.
Son como la fresa Y- que está... ya creo que... La fresa. Es que hay un videito que vi en WhatsApp, pero iba a sonar muy fuerte, así que mejor... No, dilo, es un poco Bueno, para eso. está bien, va a sonar controversial. La fresa que está podrida, no sé si han visto ese reel, que lo ponen un palillito Sí. en el medio y la conectan con otras fresas que están Sí, saludables. a veces Y ni empieza- siquiera es que está podrida, a veces que No, está... hablo por ejemplo, si una persona se siente incómoda en un lugar, Sí. empieza a infectar su Empieza a entorno. incomodar a ¿Sí los me entiendes? demás. Sí. Si estás Contagia incómodo, esa queja. mira, si estás incómodo, sé maduro, ok, habla con tu Y pastor, apártate. exprésalo y apártate, pero no Y busca un lugar contamines donde el puedas ambiente. crear identidad, porque tampoco es que No, no hablamos de que no, te apartes del no, mundo. por supuesto. Necesitas, y tú que me estás Encontrar ese escuchando, lugar, exacto. necesitas un lugar donde tú puedas crear identidad y puedas estar allí, puedas echar raíces, como decimos nosotros, porque Ujú. no se trata de un ministerio en sí, no se trata de una congregación, al final todos somos la La iglesia, iglesia de de Dios, Cristo. todos tenemos el mismo llamado de la gran comisión, entonces yo creo que más allá de si te encuentras en una congregación, debes sí o sí crear identidad donde sea que te encuentres. Exactamente. Porque hay personas que se mueven porque, bueno, tuvieron que emigrar. Oh, Es total. totalmente entendible que Claro. debas moverte. ¿no? Como nosotros, todos los que Sí, estamos aquí. Claro, literalmente. como que Todo lo que te estamos aquí mueves somos el de Es ejemplo. totalmente entendible y este podcast no es para nada para eso, sino para que confrontes tu vida en entender que la iglesia somos tú y yo, y cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, si no te gusta la Exacto. iglesia, básicamente... Y que no es Sí. perfecta, o sea, la iglesia no es perfecta. Dios, ujú. Y creo que cuando entendemos eso es importante, porque la Biblia, o sea, Dios dice en su palabra que le agrada que habitemos juntos en armonía, o sea, Sí, que estemos en eso, comunidad. Eso es muy importante. Y que la fe sin comunidad de una otra forma se enfría porque no te sientes parte. Y siento que el ser humano necesita sentirse parte de algo, porque es una de las necesidades humanas que tenemos como Sí. seres humanos. Sentir de que eres parte de algo que se está haciendo. Entonces, más que asistir a una iglesia, es ser parte de algo grande. Es decir, wow, me identifico con esta iglesia local porque sé que somos parte de todo el cuerpo de Cristo universal. Y Aunque que, tu iglesia sea de 50, 100, lo que sea. exacto. Sí. Y aquí estoy sirviendo y creciendo, porque es cierto que Dios le da visiones a iglesias locales, A en este ministerios, sentido, a sí. ministerios locales, con un sentido. Porque hay iglesias que son misioneras, que Ujú. abren iglesias y no son tantos, pero están en todos lados y le llegan a muchas personas. Y están enviando De diferentes misioneros. formas, exactamente. También están las que son una sola, pero crecen en cantidad, logran ayudar a hacer cosas. Entonces, creo que cada ministerio se les ha entregado como que Cumple una función visiones distinta, distintas. Lo importante es que tú seas parte de alguna de ellas y ayudes a que el cuerpo de Cristo crezca algo más. Porque Claro. para tu bienestar también es bien estar en comunidad. Sí, sí, yo siento que es muy importante también no menospreciar Ujú. el deseo que tiene Dios de que nos congreguemos, Uf. de que estemos en Exacto. comunidad con las Me demás gustó eso. personas. Total. Porque la Biblia Dios lo muestra en varios versículos. Por ejemplo, está el versículo de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. También el Ujú. versículo que justamente tú decías, Javi, de cuán delicioso y agradable es habitar los hermanos Hermanos juntos juntos. en armonía. Ujú. Dios ahí muestra lo bueno y lo increíble que es poder congregarse, poder compartir todos juntos ese amor y ese deseo de poder seguirle. O sea, de verdad, la iglesia es un lugar donde, porque siento que se menosprecia mucho a veces Sí. esos versículos, se menosprecia Sí. mucho el hecho de Ujú. congregarse, lo decíamos al principio, la gente, no, yo puedo conocer a Dios sin necesidad de ir a la iglesia, y es verdad que la iglesia no es lo más vital, porque al final lo más vital siempre va a ser tu relación íntima con el Señor, pero la iglesia es un pilar muy importante donde puedes conseguir personas que te puedan acompañar por el resto de tu vida, incluso puedes conseguir o encontrar las cosas que tú, o sea, tu propósito en la vida, lo que estás destinado a hacer, tus dones, tus talentos. O sea, Te la desarrollas. iglesia es un lugar donde creces, te desarrollas, conoces buenas Donde formas tu personas, carácter. formas tu carácter, porque como también lo decíamos, la iglesia no es perfecta, van a pasar cosas complicadas, pero yo creo que todo esto en general es algo que es bueno para la vida de cada uno de nosotros. Y siento Ujú. que no está bien menospreciar eso, pues siento que hoy en día se menosprecia mucho esos versículos, se menosprecia mucho el hecho de que Dios quiere que nos congreguemos. Ujú. Y es importante tener el valor que la iglesia merece. Porque Tomando- la iglesia al final, como decíamos, somos Somos nosotros. nosotros. La iglesia Ujú. no es el local, la iglesia no es el lugar donde vamos, la iglesia somos cada una de las personas que hacemos parte de ella. Sí, tomando en cuenta lo que también comentaba Abid del tema de la visión. Cada ministerio puede tener una visión distinta Tiene. y sí, hay ministerios que tienen Tiene. visiones muy similares. Ujú. Entonces pueden tener visiones distintas, sin embargo, todos formamos parte de una misma misión. Y eso, tenerlo claro, ya no nos pone
a nosotros o a cualquier persona como que en competencia, porque increíblemente Sí. esto también pasa dentro de la Sí, iglesia, sí. que También. no debería. A No mí me debería parece pasar. absurdo. Sí. Que no, que hay iglesias que compiten contra otras iglesias y se ve todo este tema y la verdad caer en este terreno siento que es demasiado absurdo. Sí. Es Porque agotador. sí, y es agotador, es sin sentido. Y Incluso. no está bien, Dios no quiere eso. No, Dios no nos está llamando a eso, al contrario, entender que todos somos un mismo cuerpo y que trabajamos capaz en diferentes visiones, pero para la misma misión. Sí. Y cuando empezamos a Uf, entender está bueno eso, Diferentes empe- visiones para la misma sí, misión. y empezamos a trabajar de una manera increíble y ahí es donde el Señor también puede hacer grandes avivamientos, como escuchábamos en una conferencia de Marcos Sí. Brunet, que decía precisamente el Señor, para que se produzca un avivamiento en un sitio, no es solo una iglesia local, no es solo un ministerio local, tiene que haber de diferentes ministerios locales para poder provocar un avivamiento en una región, por así decirlo. En la región, porque en una iglesia puede haber un avivamiento, eso puede generar cambios dentro de la misma iglesia. Total. Yo creo también que, como estábamos mencionando, esos problemas que han habido durante muchos años en iglesias, en las competencias de las personas, creo que justamente ha sido por la maldad del ser humano, porque esa competencia viene de querer hacer crecer una iglesia a costillas de otras iglesias, y eso por muchos años ha creado mucho daño, y por eso que como ministerio debemos de ser un ministerio sano, que tenga el respeto de, valga la redundancia nuevamente, respetar cada congregación, cada persona que ha llegado a un lugar, ha llegado a su lugar por un propósito, porque se ha identificado, porque es el lugar donde incluso donde Dios lo ha llevado. Y llegar al punto de tal vez sacar cosas de contexto o manipular momentos por solo las personas es jugar. Eso también se llamaría jugar con la iglesia. Hay que entender que Dios no nos ha llamado a eso y que cada lugar no crece por tus fuerzas. O sea, la iglesia no crece por nuestras fuerzas, crece por Dios. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros simplemente plantamos y regamos, pero el crecimiento al final siempre lo da Dios, no Ujú. nosotros. Y Somos creo que instrumentos. entender Instrumentos eso de sus también nos da manos. paz. No, nos quita un peso de encima, porque la mayoría de veces cuando intentamos hacer cosas a nuestra fuerza nunca nos sale. Y cuando entendemos eso, como que nos da nuevamente la paz, la tranquilidad de saber Dios está en control. Si Dios nos trajo a esto, Él va a sustentar esto y lo hará crecer. Claro, así que creo que si te encuentras diciendo esta frase, tipo, amo a Dios pero no a la iglesia, también hay que revisarse. O sea, Ujú. ¿cuál es la herida que te hicieron? Perdona si te hirieron, porque también esas cosas pasan, obviamente. Pero es también ver, ok, me hirieron, perdono y tengo que buscar otro lugar, otro ministerio para yo seguir en comunidad, que eso es importante. O sea, si te fuiste en malos términos, busca otro lugar donde puedas crecer. Claramente, pero no te quedes sin eso. Y otra cosa importante también es, ok, me fui, pero porque me confrontaron, porque no quiero mejorar áreas de mi vida y sé que debo cambiarlas y esto me choca, porque la gente también cuando sabe que tiene que cambiar cosas, cualquier cosa que tú le digas, se exasperan y se confrontan ellos mismos, porque saben que no está bien. Entonces creo que también hay que analizar eso. Y creo que es sumamente importante esto, porque si amas a Dios, también amas la iglesia, porque todos somos iglesia, o sea, todos, me imagino, o sea, todos me refiero a los hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Padre. Somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Entonces, no puedes decir que amas a Dios, pero no amas al cuerpo, o sea, no amas Tu hermano. a tus hermanos. Entonces, no le encuentro sentido a eso, pues. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Sería bueno que comentaran, ¿no?, sus experiencias que han tenido, si alguien ha Exacto. tenido alguna mala Si tienes experiencia en una preguntas. Con iglesia. total transparencia. Sin Se ninguna pueden pena desahogar en alguna. los comentarios. Sí, total. Pueden De hecho, darnos pudiésemos incluso aconsejarlos. Si Sí. dejan algún contacto, algún correo para los que no quieran dejar algún número. Totalmente. Estamos también Exactamente. abiertos, ¿no?, a que podamos aconsejarlos, a darle una guianza. Capaz no somos los más indicados, pero creo que algo podemos aportarles. Creo que Sí. algo positivo podemos aportarles. Y comente sus experiencias. Estuvo Claro, bastante busquen- bueno. Suscríbanse. Sí. Denle Sí, like, Suscríbanse, denle busquen a sus like. líderes para ayuda, a La su iglesia- pastor. Comparten La la- iglesia es buena. A su Compartan este Congréguense. podcast a las personas que quieren dejar la iglesia o que les Sí. han dicho que A quieren ese dejar la amigo iglesia. que les dijo Que eso. tiene estas preguntas. O que tiene estas esas dudas. O incluso esa persona que no ha ido a la iglesia. Ujú. Para que ya sepa de plano con lo que se puede enfrentar, ¿no? Sería bueno. Sí, Sí, esté la verdad, preparado. Sí. ¿Algún este- saludo especial, Dina? Esté ready.
Bueno, a Carlitos, que lo queremos Oye, No sí. puede Ay, ser, Carlito. Carlos. Carlos tuvo un pequeño incidente Sí. o accidente, Un no sé. pequeño. No estuvo aquí para decir un tema a la mesa. ¿Cómo es que dice? Ah, Sí. no, vamos a decirlo por él entonces. ¿Cómo era? Un tema Hemos Vamos. a la traído un mesa. tema Hoy a hemos la traído- mesa. Hoy hemos traído un tema a la mesa. No, no a nos la queda. mesa. No nos queda. Tienes que no volver, nos queda Carlos. así. Solo le Tienes queda que, el Sí. tienes que volver. Por favor. Bueno, Sí. Ánimo, suscríbanse. Carlos, te Suscríbanse, queremos. Y like. suscríbanse. Like o dislike. Daos